Compró la mansión abandonada de John Gotti por unos pocos centavos. Pensó que estaba empezando una nueva vida con sus gemelos, pero cuando encontraron una habitación secreta debajo de la casa, comenzó la verdadera pesadilla. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La alarma no había sonado todavía cuando Leah Harris abrió los ojos en la penumbra azulada de la madrugada. No hacía falta que sonara. Su cuerpo conocía de memoria la rutina que llevaba años repitiendo, una secuencia silenciosa y agotadora que marcaba el inicio de cada día, antes incluso de que el mundo despertara. El apartamento de una sola habitación estaba sumido en una oscuridad húmeda, apenas interrumpida por el parpadeo irregular de la bombilla del pasillo, que chisporroteaba detrás de la puerta cerrada, como si se quejara de seguir en funcionamiento. Leah permaneció unos segundos sentada en el borde del colchón, sintiendo cómo los músculos se estiraban con un dolor conocido. No era dolor físico, o no del tipo que un analgésico podía aliviar. Era un cansancio más profundo, acumulado en años de sobrevivir sin descanso. Del otro lado de la habitación, a escasa distancia, sus hijos dormían aún en el sofá desplegado que funcionaba como cama. Aya respiraba con suavidad, perdida en sueños que Leah deseaba que fueran mejores que su realidad. Jace, siempre inquieto, incluso dormido, daba pequeñas patadas mientras se enredaba más en las mantas. Eran lo único en su vida que mantenía su corazón a flote, y aún así, cada vez que los veía dormir tan cerca del suelo, tan cerca del techo descascarado, que a veces dejaba caer polvo durante la noche, sentía que los estaba fallando. Se incorporó con lentitud y se puso de pie, procurando no hacer ruido. El piso estaba frío bajo sus pies descalzos. Caminó hacia la diminuta cocina y abrió la nevera, que emitió un quejido metálico. Dentro solo había una caja de leche caducada, un par de botellas de agua y un recipiente con sobras que ya no recordaba de cuándo eran. Cerró la puerta y apoyó la frente contra el metal helado durante unos segundos, inspirando hondo para reunir fuerzas. No había tiempo para lamentarse. No había tiempo para nada. El golpe en la puerta la sobresaltó. No fue un golpe fuerte, apenas un toque seco, rápido, como si el que lo hubiera dado quisiera acabar con la tarea cuanto antes. Leah sintió como el estómago se le cerraba mientras caminaba hacia la entrada. Abrió solo un poco, lo suficiente para ver el sobre blanco en el suelo. El nombre del arrendador, Robinson, escrito con su letra cuadrada y agresiva, fue lo primero que reconoció. No necesitaba abrirlo para saber su contenido, pero aún así lo recogió con dedos temblorosos. Dentro, una frase le desgarró el pecho. Aviso final. Pague el total o desaloje en 30 días. 30 días. Una amenaza. Una cuenta regresiva. Una sentencia. Leah miró a sus hijos dormidos. ¿Qué les diría? ¿Cómo les explicaría que pronto no tendrían dónde vivir? ¿Cómo protegerlos cuando cada día peleaba para llegar a fin de mes? Tragó saliva y respiró hondo. Las lágrimas querían salir, pero ella las contuvo. No podía llorar. No a esa hora. No cuando aún tenía que atravesar el día con una sonrisa falsa y un temple que mantuviera la ilusión de estabilidad. Se vistió con su uniforme de trabajo, una camisa que había perdido el color tras demasiados lavados, y se calzó sus zapatos gastados. Cuando se inclinó para atarse los cordones, sintió la punzada en el talón donde una ampolla nunca terminaba de sanar. Ese dolor la acompañaba desde hacía meses, una especie de recordatorio persistente de que su cuerpo ya no podía seguir su ritmo, pero aún así debía hacerlo. Aya abrió los ojos en silencio, con esa mirada profunda que siempre parecía ver más de lo que Leah intentaba ocultar. Jace despertó después, frotándose los párpados con el dorso de la mano. Ambos sabían leer los gestos de su madre como si fueran palabras escritas en una página. «¿Te vas temprano otra vez, mamá?», murmuró Jace, con la voz todavía adormilada. «Sí, cariño. Hay cereal si tienen hambre. No se preocupen por mí. Regresaré antes de que se den cuenta», respondió Leah con una sonrisa débil que no lograba disimular la tensión de su voz. «¿Está todo bien?», preguntó ella, siempre más perceptiva. «Claro que sí». Y esa mentira, la más repetida de su vida, se deslizó otra vez con la suavidad de la práctica. El trayecto hasta la parada del autobús estuvo acompañado por el viento helado de enero, que se colaba entre las costuras de su abrigo barato.
Frenó frente al hospital privado, donde limpiaba pisos de mármol que brillaban más que cualquier cosa que ella había poseído. Su trabajo era borrar huellas, eliminar manchas, ser invisible. A nadie le importaba si dormía poco, si lloraba en secreto, si estaba a punto de quedarse sin techo. Solo querían que el piso brillara. Después del hospital venía el teatro, donde recogía abrigos de personas que vivían en un mundo tan distinto al suyo que parecía otro planeta. Luego venía el tribunal, un lugar donde la justicia no era más que un trámite frío. Su arrendador y su abogado hablaron con palabras vacías, mientras ella intentaba explicar que tenía 2 hijos, que hacía todo lo posible, que necesitaba tiempo. El juez, sin mirarla realmente, falló a favor del arrendador. 30 días para abandonar el apartamento. Cuando salió del edificio, una brisa fría le cortó el aire. Caminó sin rumbo, dejando que las sombras de los edificios la engulleran. ¿Qué haría? ¿Dónde iría? Sabía que ningún refugio aceptaría a una madre con 2 hijos en pleno invierno. Sabía que ningún amigo podía hacerse cargo. Era como estar al borde de un precipicio que se hacía más profundo a cada paso. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Lea tomó su teléfono y comenzó a buscar anuncios de alquiler. Cada clic era una flecha en el estómago. Habitaciones diminutas, precios imposibles, esquinas peligrosas. Nada, nada, nada. Hasta que apareció una mansión gigantesca, majestuosa, fuera de lugar entre los anuncios ordinarios. El precio era tan bajo que Lea creyó que era un error. Pasó las fotos con incredulidad. Columnas blancas, jardín descuidado, ventanas enormes, habitaciones que podían tragarse su apartamento entero. Era el tipo de casa que solo se veía en documentales sobre familias millonarias. Pero debajo de las fotos había una frase corta, inquietante. Antigua propiedad de John Gotti. El mismo John Gotti cuya sombra había marcado décadas de historia criminal en Nueva York. Lea no sabía mucho de él, pero sí sabía que ese nombre era sinónimo de peligro, de poder, de un pasado que seguía vivo en murmullos y advertencias. El agente inmobiliario que atendió su llamada la trató primero como si fuera una fanática curiosa, pero cuando supo que ella realmente quería comprarla, inmediatamente pidió una cita. Cuando Lea llegó a la propiedad al día siguiente, el agente no dejó de hablar nerviosamente. Herederos apresurados, compradores que renunciaban en el último minuto, rumores de ruidos extraños, de figuras en los pasillos, de lealtades que continuaban incluso después de muertos. Pero Lea no escuchaba. Solo veía una posibilidad donde antes no había ninguna. Un lugar donde sus hijos podrían tener habitaciones propias. Un refugio. Una oportunidad. Firmó los papeles casi sin sentirlo, sin permitir que la duda la alcanzara. Necesitaba creer. Necesitaba un hogar. Cuando llegó el día de la mudanza, el cielo estaba gris y el viento soplaba como si quisiera avisarle algo. Lea apretó la enorme llave en su mano y con sus hijos a ambos lados, empujó la puerta principal. El interior estaba envuelto en un silencio espeso. La luz gris entraba por los ventanales, iluminando motas de polvo que flotaban como espectros diminutos. El eco de sus pasos resonaba como si la casa respirara después de años de letargo. Pero justo cuando dieron unos pasos más adentro, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe con un estruendo que sacudió las paredes. Aya se aferró a su manga. «Mamá, no deberíamos estar aquí». Lea tragó saliva. Quiso decir algo tranquilizador, pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido metálico, leve pero helado, se escuchó desde un pasillo profundo, como una cadena tirada en la oscuridad. El silencio que siguió fue tan repentino que parecía intencional. Lea se obligó a avanzar. No podía volver atrás. No podía perder esta última oportunidad. Pero mientras caminaba hacia el corazón del enorme vestíbulo, comprendió algo que le erizó la piel. La casa no estaba vacía, y lo que fuera que allí vivía, o esperaba, o vigilaba, acababa de despertar. La luz gris que se filtraba por las ventanas apenas lograba suavizar la atmósfera pesada del vestíbulo. A pesar del golpe seco con que la puerta se había cerrado detrás de ellos, Lea trató de convencerse de que solo se trataba de una ráfaga de viento atrapada en el marco,
o de una corriente repentina causada por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Lo intentó por sus hijos, para no transmitirles el temblor que empezaba a extenderse por sus propios brazos. Pero la verdad era que incluso ella sabía que el sonido había sido demasiado deliberado, demasiado certero para ser casual. En aquel silencio enorme, la cerradura sonó como un candado que se activaba por voluntad propia, como si la casa hubiera decidido que no pensaba dejarlos marchar todavía. Aún así, esforzándose por mantener un tono firme, murmuró que debían seguir adelante, que la casa necesitaba aire y movimiento, que sólo así podrían acostumbrarse a ella. La voz resonó débilmente entre las paredes, como si las palabras fueran absorbidas por un vacío que llevaba mucho tiempo tragándose todo sonido. Jace avanzó unos pasos por el vestíbulo, y la alfombra espesa se hundió bajo sus zapatillas, levantando una nube de polvo que danzó en el aire casi con vida propia. Aya se mantuvo más cerca de su madre, con la mano aferrada a la tela del abrigo, sus ojos grandes inspeccionando cada sombra, cada recoveco, cada hueco en las paredes que parecía observarlos de regreso. La casa estaba asfixiada por su propio pasado. El gran candelabro que colgaba del techo, cubierto de telarañas y polvo, tenía un brillo opaco que revelaba que en algún momento había sido el centro de una sala llena de vida, de voces, de encuentros peligrosos. Ahora, en cambio, pendía inmóvil, como una reliquia olvidada en un mausoleo. Los cuadros que adornaban las paredes mostraban rostros estáticos, sonrisas congeladas en marcos dorados, hombres con trajes elegantes y mujeres con joyas pesadas, miradas que parecían atravesar a cualquiera que se atreviera a contemplarlas demasiado tiempo. Lea sintió un escalofrío al detenerse frente a una fotografía grande, donde un grupo de hombres, claramente de importancia dentro del mundo del crimen, levantaba copas en un brindis solemne. Por un instante, juraría que los ojos de uno de ellos habían cambiado levemente de dirección, como si siguieran su paso, pero enseguida sacudió la cabeza. El cansancio podía jugar malas pasadas. Explorar la casa era al mismo tiempo fascinante y aterrador. Cada habitación parecía congelada en un instante del pasado, como si los antiguos ocupantes hubieran salido solo por unos minutos y en cualquier momento pudieran volver. En la sala principal, los muebles seguían envueltos en mantas blancas, pero aún así se adivinaban las formas elegantes, los sillones de terciopelo, la mesa de caoba con bordes tallados. En el bar del fondo, las botellas vacías seguían alineadas en estanterías polvorientas, y un vaso con un viejo rastro de lápiz labial descansaba olvidado junto al fregadero. El aire olía a madera envejecida, a humedad acumulada, pero también a algo más difícil de describir, algo metálico y rancio, como una mezcla de óxido y recuerdos podridos. Al pasar al comedor, Jace se quedó boquiabierto ante la mesa interminable que se extendía casi de pared a pared. Imaginó fiestas, reuniones, tal vez incluso conspiraciones. Lea entendía bien esa mezcla de miedo y curiosidad. El lugar, con toda su decadencia, tenía una presencia que atrapaba, como si uno acabara hipnotizado por los secretos que contenía. La exploración los llevó finalmente a una sala más pequeña, ubicada en la parte trasera del primer piso. Era una habitación más modesta, sin fotografías extravagantes ni muebles caros, y fue allí donde Lea decidió que dormirían aquella primera noche, al menos hasta que pudiera limpiar otras áreas de la casa. Era un espacio más acogedor, casi simple en comparación con el resto. Tal vez había pertenecido al personal doméstico, o quizá era solo una sala de descanso. Las paredes estaban menos adornadas y el aire se sentía un poco menos cargado de memoria. Extendieron las mantas que habían traído y trataron de crear un rincón temporal donde refugiarse. La tarde se volvió noche sin que se dieran cuenta. El sol descendió lentamente y las sombras se estiraron por los pasillos del mansión hasta que la oscuridad se apoderó de todo. El silencio empezó a hacerse más profundo y los ruidos de la estructura vieja se intensificaron. Un crujido aquí, un golpe seco allá, un susurro en el techo que hacía pensar en pasos o en el movimiento de las tuberías. Lea encendió una lámpara de mesa que encontraron junto al sofá, y la luz amarillenta iluminó un círculo pequeño, pero reconfortante. Los niños, agotados por el día, se durmieron pronto, uno recostado sobre la manta
y el otro abrazado a una almohada descolorida. Lea intentó relajarse, pero la tensión la mantenía despierta. Aprovechó ese momento de silencio para buscar más información en su teléfono sobre la casa y su historia. Encontró artículos sobre el reinado criminal de Gotti, sobre casas allanadas, sobre rumores de bóvedas ocultas, de tesoros enterrados, de enemigos enterrados literalmente bajo propiedades que pertenecieron a la familia. También encontró historias de personas que aseguraban haber visto sombras, luces parpadear sin motivo, o haber escuchado conversaciones fantasmales en idiomas distintos. Cerró el teléfono con un suspiro. No creía en fantasmas, pero sí creía en hombres peligrosos que podían haber dejado atrás más que recuerdos. Finalmente se quedó dormida. No supo cuánto tiempo pasó hasta que un ruido la despertó de golpe. Un ruido que no era el susurro del viento, ni el crujido de la madera. Era algo más definido. Aya ya estaba sentada, con los ojos muy abiertos, respirando rápido. «Mamá, hay alguien arriba». Lea contuvo la respiración. Escuchó con atención y allí estaba. Un paso lento, pesado, acompañado de un murmullo bajo, incomprensible pero claramente humano. El sonido venía de la planta superior, justo encima de su cabeza. Era una voz de hombre, profunda, casi como si recitara algo, pero el eco distorsionaba las palabras. Lea sintió como su pulso se aceleraba. Las manos le temblaron ligeramente mientras se inclinaba para calmar a sus hijos. Jace también había despertado, frotándose los ojos, intentando aparentar valor, aunque su mirada revelaba miedo. «No será nada, cariño. Solo la casa ajustándose al frío», susurró, aunque su garganta estaba seca. No tenía ninguna certeza de lo que decía. «Él dijo famiglia», murmuró allá con un tono que heló el ambiente. «Eso es italiano». El silencio que siguió fue tan intenso que parecía vibrar. Lea se puso de pie despacio, tomó la linterna que había dejado en el mueble y apuntó hacia el pasillo. La luz cortó la oscuridad, pero no reveló nada más que paredes sucias y una alfombra vieja. El murmullo cesó de repente, como si la presencia que lo producía hubiese notado que los de abajo escuchaban. La ausencia del sonido fue peor que su aparición, porque ahora todo era expectativa, inquietud, tensión contenida. Cuando por fin llegó el amanecer, Lea reunió a los niños con determinación y les indicó que debían revisar la planta superior. Tenía que asegurarse de que no hubiera intrusos, y aunque cada fibra de su cuerpo le pedía que abandonara la exploración, no podía permitir que el miedo los paralizara en su propia casa. Subieron la escalera lenta pero firmemente, escuchando cómo cada escalón emitía un quejido que se extendía por el hueco como un lamento antiguo. El pasillo del segundo piso estaba sumido en sombras. Intentó encender el interruptor, pero la luz chisporroteó sin vida, negándose a cooperar. Avanzaron en silencio, abriendo puertas una por una. La primera habitación tenía una cama con dosel, cubierta por una sábana amarillenta, y muebles que parecían haber sido abandonados horas antes, no décadas. La siguiente sala estaba repleta de percheros, con trajes y vestidos guardados en plástico, como si aún esperaran por sus dueños. En otra habitación encontraron estanterías con libros en italiano y fotografías antiguas de ceremonias y encuentros de figuras importantes del crimen organizado. Entonces, al pasar por el pasillo, uno de los cuadros colgados a la derecha emitió un leve golpe, apenas perceptible, como si algo lo hubiera tocado o movido. Lea se acercó con precaución, pero se quedó paralizada cuando notó que la imagen, que mostraba a Gotti con uno de sus hombres en una celebración privada, parecía tener los ojos dirigidos hacia ellos de manera distinta a como los habían visto hacía unos minutos. Era como si el retrato hubiera girado ligeramente, como si hubiera seguido la presencia de los vivos con esa mirada inmóvil y penetrante. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, Jace señaló el estudio del piso inferior cuando volvieron a bajar. Estaban ya en la planta baja cuando él se detuvo en seco y observó fijamente una baldosa que sobresalía apenas unos milímetros del resto del suelo. La luz del mediodía que entraba por las ventanas caía justo sobre aquel punto, iluminando la irregularidad con un brillo extraño. «¿Qué es eso?», preguntó, inclinándose. Lea iba a decirle que no tocara nada, pero él ya había presionado la baldosa con la mano. Lo que ocurrió después fue inmediato y aterrador.
Un chasquido metálico resonó en la habitación, seguido por un temblor que recorrió el suelo bajo sus pies. El mueble de la estantería contigua se deslizó hacia atrás con un movimiento mecánico, revelando un vacío oculto tras él. Un hueco oscuro, profundo, del que surgió una corriente de aire frío cargada de polvo viejo. Una escalera estrecha descendía en espiral hacia abajo, hacia un lugar donde la luz no llegaba. Lea sintió como su corazón se detenía por un segundo. La casa escondía secretos, y acababan de abrir uno de ellos. El hueco oscuro que se abría ante ellos parecía tragar la luz del estudio, como si la casa hubiese estado conteniendo la respiración durante años, y al fin la soltase en un suspiro largo y gélido. La escalera apenas era visible desde arriba, y a medida que la corriente de aire subía desde el subsuelo, Lea sintió cómo un temblor involuntario le recorría los brazos. No era solo el frío lo que la hacía estremecerse. Era la certeza de que aquel pasadizo no había sido diseñado para ser descubierto por cualquiera. No estaba allí para el servicio doméstico, ni para guardar vinos, ni para el almacenamiento común de una mansión antigua. Era algo distinto, más secreto, más terrible. Un escondite para cosas que jamás debían ver la luz del día. Intentó articular alguna frase sensata, alguna advertencia, pero las palabras no salieron. Jace ya se inclinaba hacia el borde con la curiosidad chisporroteándole en los ojos, mientras que allá lo sujetaba del brazo con un gesto que mezclaba miedo y fascinación. La linterna que Leah sostenía proyectó un haz débil que descendió por los escalones de cemento, revelando apenas la mitad de la escalera antes de que la oscuridad volviera a engullirlo todo. «Vamos juntos», dijo por fin, en voz baja. Cada letra parecía pesar más que la anterior, pero no podía retroceder. Si cerraban aquella puerta y fingían que nada estaba ahí, nunca podrían vivir tranquilamente en aquella casa. Y además, una parte de ella ya intuía que saber lo que se ocultaba abajo era menos peligroso que ignorarlo. Empezaron a bajar. Los escalones crujían bajo su peso, no con el sonido típico de la madera vieja, sino con un eco hueco, metálico, como si la estructura de la casa estuviera conectada a aquel lugar de una manera profunda y silenciosa. Los pasos rebotaban en paredes invisibles, haciendo que cualquier movimiento, por mínimo que fuera, pareciera amplificado. La linterna temblaba en la mano de Lea, no porque estuviera fallando, sino porque ella no lograba mantenerla completamente firme. A medida que descendían, el aire cambiaba. Se hacía más denso, más frío, y tenía un olor particular. Una mezcla de polvo acumulado durante décadas, humedad rancia y un leve toque de tabaco viejo. Cuando al fin alcanzaron el final de la escalera, la luz de la linterna reveló un pasillo estrecho, cuyas paredes eran de hormigón sin pintar, completamente distinto al lujo del piso superior. Era un túnel crudo, funcional, construido para durar, no para impresionar. Al doblar la esquina del pasillo, llegaron a una sala amplia y baja, iluminada tenuemente por una sola bombilla que parpadeó como si se quejara al encenderse. Era un búnker, no había duda, no un sótano cualquiera, sino un espacio pensado para ocultar, resistir y operar sin ser descubierto. Al entrar, Lea sintió que estaba cruzando un umbral que separaba el mundo real del mundo de las sombras. En el centro, había una mesa metálica cubierta de carpetas polvorientas y cintas de casetes etiquetadas con una caligrafía fuerte y agresiva. Palabras como traidores, agentes infiltrados y entierros aparecían en los frágiles adhesivos amarillentos. Jace tomó una de las cintas con manos temblorosas, como si sostuviera un fragmento de historia prohibida, mientras allá observaba cada mueble con ojos enormes. A un costado había archivadores viejos, algunos con cerraduras oxidadas, otros ligeramente abiertos mostrando papeles envejecidos, recortes de periódicos, mapas con anotaciones. En la pared del fondo, un gran armario metálico cerrado por un candado enorme parecía custodiar algo aún más peligroso. Pero lo que más llamaba la atención era el coloso de acero que se alzaba en la otra esquina. Una puerta blindada, de esas diseñadas para soportar explosiones o proteger millones. Tenía una rueda central para abrirla y un teclado numérico al costado, sus números gastados por el uso. La visión de aquella bóveda hizo que Lea sintiera un vuelco en el estómago. Nada que requiriera ese nivel de protección podía ser bueno. Nada que perteneciera a un hombre como John Gotti
Podía ser inocente. Jace, con su curiosidad voraz, se acercó a una consola antigua en una mesa cercana. Era un monitor pequeño, conectado a un reproductor de videocintas. La carcasa estaba cubierta de polvo, pero parecía funcional. Él, siempre fascinado por la tecnología, por vieja o moderna que fuera, miró a Lea con una mezcla de miedo y emoción. «¿Podríamos ver algo?», susurró, «para saber qué guardaban aquí». Lea quiso negarse. Quiso decir que no debían tocar nada, que era peligroso incluso respirar en ese lugar. Pero sabía que mentir sería inútil. Ellos tenían que entender lo que estaban enfrentando. Tenían que saber por qué la casa daba la impresión de vigilar, como si fuera un organismo vivo que todavía obedecía a órdenes del pasado. «Solo uno», dijo al fin, «y si escuchamos algo arriba, lo apagamos enseguida». Jace escogió una cinta al azar, una cuyo título era ominoso y corto: FBI Rats. Insertó la cinta con un clic seco. El monitor chisporroteó antes de encenderse, la pantalla distorsionada por la antigüedad. La imagen que apareció era granulada, en blanco y negro, y mostraba a un hombre sentado frente a una pared de ladrillos. Su rostro estaba bajo una iluminación pobre, pero su expresión era nítida. Cejas fruncidas, ojos oscuros cargados de rabia, boca apretada. Su voz, cuando habló, retumbó en el pequeño cuarto como un trueno. «Creen que pueden engañarnos», decía con su acento áspero, marcado por la calle. «Creen que pueden jugar a dos bandos sin consecuencias, pero nosotros vemos todo». La cámara tembló un poco, como si quien la manejaba estuviera nervioso o con prisa. «Hay ratas en el buró, ratas que venden sus propias leyes por unos $1 más. Ratas que trabajan para nosotros mientras llevan placa en el pecho. Y cuando llegue el momento, vamos a mostrarle al mundo quiénes son realmente». La cinta dio un salto y mostró documentos extendidos sobre una mesa. Había nombres escritos claramente, nombres de funcionarios, agentes federales, fiscales, todos etiquetados como corruptos o traidores. La mano del hombre señalaba uno por uno, explicando brevemente sus crímenes, sus alianzas, sus traiciones a la ley que decían proteger. Lea retrocedió un paso. Su respiración se volvió más rápida. Aya se cubrió la boca con las manos. Jace miraba boquiabierto, incapaz de procesar el peso de lo que estaban viendo. Entonces, un ruido detuvo el aire en sus pulmones. Era un golpe sordo, arriba. No un crujido de madera ni el eco de la estructura vieja. Era un paso fuerte, lento, decidido. Lea reaccionó enseguida. «Apaga eso», susurró con fuerza. Jace detuvo la cinta de inmediato, y la pantalla se volvió negra con un zumbido leve. El silencio posterior fue tan absoluto que la tensión se clavó en la piel de los tres. El sonido de otro paso llegó, acompañado de una exhalación leve, como el suspiro de alguien que se movía a través de la casa. No estaban solos. Y lo peor era que, a diferencia de la noche anterior, esta vez no había duda. No era imaginación, no era eco, no era viento, era una persona. Lea tomó a los niños de las manos y los condujo hacia la escalera con el corazón golpeando su pecho como un tambor desesperado. Pero entonces, justo antes de alcanzar los primeros escalones, la bombilla del techo parpadeó violentamente antes de apagarse por completo, arrojándolos en una oscuridad total que les hizo contener el aliento. A través de la oscuridad, escucharon un nuevo sonido proveniente de la parte superior de la escalera. Era el crujido lento de una puerta abriéndose. Después pasos descendiendo, despacito, uno por uno, con intención. El aire se volvió insoportablemente frío. Aya apretó el brazo de su madre. Jace temblaba como una hoja. Y Lea, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro, comprendió que habían visto demasiado, descubierto demasiado, despertado algo que llevaba décadas enterrado bajo la casa. Los pasos seguían descendiendo. Y en ese instante aterrador, Lea entendió la verdad más peligrosa de todas. Lo que había en esa bóveda, lo que guardaban las cintas, lo que protegía esa habitación secreta, era lo suficientemente importante para que alguien, incluso después de tantos años, siguiera dispuesto a matar por ello.
La oscuridad que envolvió el búnker después de que la luz agonizara y se apagara parecía tener un peso propio, denso y opresivo, como si hubiese estado esperando ese momento para desplegarse completamente. Lea sintió que el aire se volvía más frío, casi húmedo, y por un instante tuvo la impresión de que el silencio era una criatura viva que se deslizaba a su alrededor para aprisionarlos. Aya respiraba con dificultad, su pequeño cuerpo temblando contra el costado de su madre, mientras que Jace, a pesar de intentar mostrarse fuerte, se aferraba al brazo de Leah con tanta fuerza que sus dedos parecían clavarse en la tela. Los tres escuchaban el sonido que provenía del piso superior con la misma mezcla de terror creciente y sorpresa paralizante. Al principio era tenue, apenas perceptible, como si alguien hubiera apoyado el pie suavemente sobre una tabla. Pero cada nuevo paso era más firme, más claro, más deliberado. Aquel no era el sonido de la casa asentándose ni de una corriente moviendo algo olvidado. Era una presencia humana avanzando lentamente hacia ellos, consciente de que no necesitaba apresurarse porque había algo en la manera de caminar, en el ritmo, que transmitía control absoluto. Lea buscó en la oscuridad la escalera, tanteando la pared para orientarse, obligando a su mente a mantener la calma mientras su corazón martilleaba sin piedad. Necesitaba sacar a sus hijos de aquel sótano antes de que la persona que descendía llegara al final. Tenía pocas herramientas, casi ningún plan, pero su instinto materno hervía con una claridad feroz. No podían quedarse allí. Con una mano sujetó la barra de metal oxidado que había visto apoyada en la pared. No era mucho, pero era mejor que nada. Con la otra, empujó suavemente a los niños hacia la salida del pasadizo. La bombilla muerta del techo dejó de emitir cualquier destello, pero el cuerpo de Lea recordaba la posición de los escalones, la inclinación de la escalera, el tamaño de los peldaños. Habían bajado por allí minutos antes, y aquella memoria inmediata se convirtió ahora en la única guía para huir. Avanzó despacio, esforzándose por no tropezar pese a la oscuridad absoluta, mientras los pasos del desconocido seguían acercándose desde lo alto. Cada sonido parecía retumbar como una advertencia. A mitad del camino hacia la escalera, un chasquido seco resonó arriba, un sonido que podría haber sido una puerta golpeando contra la pared externa del pasillo. Después, el silencio se extendió una vez más. Lentamente, con extremo cuidado, Lea guió a los niños hacia el primer escalón. «No hagan ruido», susurró, apenas audible, su aliento tibio rozando la frente de Aya. La niña asintió, apoyando su pie con tanta delicadeza que parecía intentar flotar. Jace la siguió con igual sigilo. Lea subió tras ellos, con el metal frío aferrado en la mano sudorosa. El avance fue tenso, agotador. Cada paso parecía durar una eternidad. Finalmente, después de lo que se sintió como una ascensión infinita, llegaron al borde superior del hueco. Allí, el aire parecía aún más helado. La puerta del estudio estaba entornada, lo que les ofrecía un retazo de luz grisácea proveniente de alguna ventana del pasillo cercano. Pero una sombra pasó delante de esa luz. Fue apenas un movimiento, un parpadeo breve, pero suficiente para que Lea detuviera el aliento. Alguien estaba dentro de la casa. No arriba, no en la distancia. Allí, cerca, en aquel mismo pasillo donde ellos tenían que salir. Apretó los dientes y contuvo el impulso de retroceder. Si bajaban de nuevo serían presa fácil, encerrados en un espacio sin salida. Debían arriesgarse a salir al estudio y luego al resto de la casa sin ser vistos. Reuniendo valor, Lea dio un paso hacia la puerta. El piso de madera crujió bajo su peso y su corazón dio un salto. Los niños también lo oyeron. Jace contuvo la respiración mientras Aya se tapaba la boca con ambas manos. Pero la sombra no volvió a moverse, al menos no lo suficiente para ser detectada. Lea aprovechó ese instante y salió del hueco con un movimiento rápido, casi silencioso. Los niños la imitaron, y una vez los tres estuvieron fuera, Lea empujó el estante que cubría la entrada secreta con la fuerza que le quedaba. El mecanismo, aunque oxidado, retrocedió con un ruido sordo y pesado, volviendo a ocultar la escalera. La sala parecía vacía, pero su instinto la obligó a no confiarse. Con un gesto, indicó a los niños que avanzaran hacia el pasillo que daba al garaje.
Si lograban llegar al automóvil, tendrían una posibilidad, aunque fuera remota, de escapar. Empujó suavemente a Jace hacia adelante y le susurró que fuera despacio. Él asintió y tomó la mano de su hermana. Llegaron al garaje con los nervios tensos. Leah utilizó el mando del coche, pero no obtuvo ni un pitido. Probó otra vez. Nada. Con el corazón acelerado, corrió hacia la puerta del conductor y tiró de ella. Estaba cerrada. Introdujo la llave a mano y forzó el mecanismo. La puerta cedió con un gemido. En el interior del coche, todo estaba oscuro. Leah giró la llave en la ignición. El motor no respondió. Intentó una vez más. Silencio. Bajó para revisar el capó y abrió la tapa del motor temblando. Allí, bajo la fría luz que entraba por la ventana del garaje, vio lo que temía. Los cables habían sido cortados limpiamente. No era obra de la casualidad ni del deterioro. Alguien había hecho eso, probablemente mientras ellos estaban en el búnker. Alguien sabía exactamente dónde estaban, qué hacían y cómo impedirles escapar. Su cuerpo se tensó al escuchar otro sonido en la casa. Un murmullo bajo, apenas perceptible, como si dos personas estuvieran hablando entre sí. Leah cerró el capó despacio y regresó hacia sus hijos. «No podemos quedarnos aquí», les dijo con la voz quebrada pero firme. «Vamos al estudio. Tiene pestillo». Los niños asintieron sin preguntas. Corrieron juntos hacia la sala del estudio. Leah cerró la puerta detrás de ellos y echó el cerrojo, que resonó con un clic seco en la habitación silenciosa. Los tres se quedaron un momento allí, respirando rápido, con los ojos muy abiertos, tratando de escuchar cualquier señal que les indicara si los intrusos estaban cerca. Solo escuchaban las voces apagadas, los pasos que se desplazaban por el pasillo como si examinaran cada rincón, cada sombra. Fue entonces cuando Leah notó algo sobresaliendo bajo el escritorio, una esquina de papel amarillenta. Se arrodilló con cautela y lo sacó. Era una fotografía. Al principio creyó que sería otra imagen de aquellos hombres elegantes, brindando o posando orgullosamente junto a autos de lujo. Pero esto no era eso. No era una escena festiva ni un retrato mafioso. Su corazón se detuvo un momento al reconocer los rostros. Gotti, más joven, sonreía con una expresión casi paternal. A su lado estaba una mujer de cabello oscuro, que Leah reconoció con una mezcla de nostalgia y espanto. Su madre. Y en sus brazos, un bebé. Ella, Leah. Le dio la vuelta a la fotografía. La inscripción al dorso decía: Monica Lawson, John Gotti y la pequeña Leah, 1992. El shock la dejó sin aire. Jace se arrodilló a su lado y la miró boquiabierto. «¿Ese bebé eres tú?», preguntó con voz ronca. Leah no pudo contestar al instante. No sabía qué sentir. Era como si una parte de su historia, una parte que siempre había permanecido envuelta en sombras y silencios, hubiera emergido de pronto para revelarse en un momento que no había pedido y que no podía manejar. Su madre, la mujer que siempre había evitado hablar de su pasado, había estado allí, tan cerca del hombre que dirigió uno de los imperios criminales más notorios de Estados Unidos. ¿Qué había significado eso para ella, para su nacimiento, para su vida entera? La sorpresa se convirtió pronto en miedo. Si alguien sabía quién era Leah realmente, si conocían su vínculo con esa familia, quizá también sabían lo que podía encontrarse en aquel sótano. Quizá por eso estaban allí. Quizá no solo buscaban borrar lo que Gotti había acumulado, sino también borrar a cualquiera que tuviera relación con él. Los pensamientos se disolvieron cuando escucharon el sonido de motores acercándose desde el exterior. No eran uno o dos motores, eran varios, pesados y fuertes, como los de vehículos grandes. Jace se acercó a la ventana, asomándose entre las cortinas. Lo que vio hizo que retrocediera de inmediato. «Mamá, son coches negros, muchos, y hay hombres bajando». Leah se aproximó con sigilo y levantó apenas un borde de la cortina. Vítores fríos recorrieron su columna. 3 vehículos SUV negros estaban deteniéndose frente al porche. Hombres vestidos de tonos oscuros, con gorras y armas cortas, descendían en fila. Eran demasiado organizados, demasiado silenciosos, demasiado preparados. No se movían como ladrones ni como simples intrusos.
Se movían como una unidad entrenada. Uno de ellos levantó una mano y el resto se dispersó por el exterior de la casa, rodeándola. El timbre sonó una sola vez, con una precisión casi militar. Una voz firme, amplificada, retumbó por el vestíbulo. Lea Lawson, salga ahora mismo. Somos agentes federales. Necesitamos que entregue el material que posee. No será lastimada si coopera. Sus promesas eran tan huecas que casi podía oírlas romperse en el aire. Lea sintió cómo sus hijos se acercaban más a ella. Aya la abrazó por la cintura y Jace apretó los dientes con el rostro pálido. La voz volvió a sonar, más impaciente. Lea, abra la puerta. Esto no tiene por qué terminar mal. Sabía que sí podría terminar mal. Sabía que esa frase era, en sí misma, una amenaza. Las paredes temblaron cuando uno de los hombres golpeó la puerta principal con el hombro. Lea no esperó a que la reventaran. Abrió el pestillo del estudio, tomó a sus hijos de las manos y corrió hacia el pasillo trasero. El sonido de madera astillándose se mezcló con las voces de los hombres que invadían el vestíbulo. No había espacio para la duda. Debían huir por el patio trasero. Ya habían escapado una vez aquella noche. Podían hacerlo de nuevo. El pasillo estrecho parecía más largo que nunca. A mitad de camino, un hombre apareció en la entrada de la cocina. Alto, vestido con una chaqueta táctica negra, sosteniendo un arma. Lea se detuvo en seco, con el corazón paralizado. «Deténgase», dijo el hombre con voz helada. Lea no se movió. Jace y Aya se aferraron a ella. «Por favor, mis hijos», murmuró Lea, sin esperanza de clemencia. El hombre no respondió. Dio un paso más. Sus ojos fríos evaluaron la escena, midiendo las distancias, calculando movimientos. Y entonces, un ruido arriba, el estallido de un vidrio roto, desvió su atención por apenas un segundo. Fue todo lo que Lea necesitó. Arrojó la barra de metal hacia él con todas sus fuerzas. No le dio directamente, pero lo sorprendió lo suficiente como para que ella empujara a los niños hacia la puerta trasera. ¡Corran! La noche se abrió ante ellos con un viento helado. Los pasos del hombre resonaron detrás, y pronto los demás agentes comenzaron a salir por la fachada frontal, gritando órdenes. Lea cruzó el patio y entró en la arboleda, donde las sombras de los árboles eran lo único que podía ocultarlos. El bosque los recibió como un monstruo oscuro, tragándolos en un laberinto de ramas serpenteantes y tierra húmeda. Las voces de los hombres seguían detrás, cada vez más cercanas, pero Lea no se detuvo. No podía detenerse. El fuego del miedo empujaba sus piernas. El instinto de proteger a sus hijos avivaba cada latido y la certeza terrible de que el pasado que acababa de descubrir era mucho más grande y más peligroso de lo que jamás había imaginado la perseguía como un espectro. Se adentró más en el bosque, jadeando, con los niños aferrándose a ella, mientras detrás de ellos los hombres seguían avanzando con la misma determinación con la que habían tocado la puerta momentos antes. Nada de lo que guardaba la mansión importaba menos que atraparlos. Y en ese instante, Lea entendió la realidad con una claridad brutal. No solo querían el material, la querían a ella, y no se detendrían. El bosque los envolvía en una oscuridad húmeda y espesa que parecía cerrar cada salida posible, como si la misma naturaleza conspirara para ocultarlos y al mismo tiempo poner a prueba su resistencia. Lea corría con los pulmones ardiendo, cargando a Aya en un brazo y tirando de la mano de Jace con el otro. Las ramas bajas golpeaban su rostro y su ropa. Las raíces sobresalientes amenazaban con derribarla a cada paso. Pero ella seguía adelante, movida por un impulso primario que superaba el cansancio, las dudas y el miedo. Proteger a sus hijos. Nada más importaba. A sus espaldas, las luces de las linternas destellaban entre los troncos oscuros y se movían como cuchillos que buscaban cortar la oscuridad para encontrarlos. Se escuchaban gritos, órdenes, el crujido de los arbustos al ser pisoteados por varios hombres. Cada sonido hacía que el corazón de Lea latiera más fuerte. Sabía que no estaban lejos. Sabía que al menor descuido, alguien surgiría detrás de ella con un arma en la mano. Después de varios minutos de avanzar sin rumbo, llegaron a la orilla de un barranco poco profundo, cubierto de maleza. Lea deslizó a Aya por la pendiente, cuidando que no se lastimara. Jace bajó detrás, casi rodando en su prisa.
Lea lo siguió, y se dejaron caer detrás de un grupo de rocas grandes cubiertas de musgo. Aya estaba jadeando entre sollozos silenciosos. Jace, aunque trataba de controlar su respiración, tenía los ojos tan abiertos que reflejaban el miedo puro. Lea los abrazó a ambos, intentando recuperar el aliento sin hacer ruido. La tierra húmeda bajo sus manos era fría y pegajosa, y las hojas muertas se adherían a su ropa y cabello. Se obligó a mantener la calma, a escuchar, a analizar cada sonido del bosque. Las linternas llegaron hasta el borde del barranco. Uno de los hombres gritó algo, pero la distancia impedía que se entendieran las palabras. Otro respondió, y luego escucharon cómo los pasos se prolongaban hacia un lado, siguiendo el borde del barranco. Los agentes buscaban indicios, huellas, un rastro en la tierra o en las hojas. Lea apretó la mandíbula. Si encontraban la marca de sus pisadas al descender, descubrirían su escondite. Por unos segundos, el silencio se volvió tan intenso que podía oír el golpeteo del corazón de sus hijos. La luz de una linterna se detuvo justo encima de ellos, proyectando un haz que iluminó una parte del barranco. Lea contuvo la respiración. Unos centímetros más abajo, y los descubriría. Pero después de unos segundos largos y tensos, el haz se movió y los hombres siguieron avanzando. El grupo se dispersó más allá del sonido directo, y poco a poco las luces se fueron alejando hasta que el bosque recuperó su oscuridad irregular. Solo entonces Lea exhaló en silencio, sus músculos todavía tensos como cuerdas. ¿Vamos a morir, mamá?, preguntó Aya en un susurro tembloroso contra su pecho. No, mi amor, no voy a dejar que eso pase. Nunca, respondió Lea con una firmeza que no sentía, tratando de usar el tono que siempre la había sostenido en tiempos difíciles, aunque ahora se rompía por dentro. Jace, que permanecía muy quieto, miró a su madre con una mezcla de duda y curiosidad. Había sido testigo de demasiadas cosas en poco tiempo. El miedo lo había envejecido en cuestión de horas. Mamá, esa foto, ¿era verdad? ¿Tú estabas con ese hombre? ¿Con Gotti? El nombre flotó entre ellos como un espectro. Lea apartó la vista por un momento. Hablar de su madre era abrir una herida vieja, pero hacerlo ahora, en medio de esa huida que parecía no tener fin, se sentía inevitable. Su voz se volvió más baja, más grave. Yo nunca lo supe, nunca me dijo nada. Pero sí, yo soy ese bebé, y ella estuvo allí. Ella conocía ese mundo, aunque intentó dejarlo atrás. Antes de que pudiera decir más, un ruido ligero de hojas moviéndose hizo que Lea se pusiera rígida. No era un animal, era demasiado controlado, demasiado humano. Apretó la barra de metal preparándose para levantarse y proteger a sus hijos, aun si eso significaba enfrentar un arma con sus manos desnudas. De entre los árboles emergió una figura. Era un hombre, pero no llevaba linterna, ni gritaba órdenes como los perseguidores. Venía solo, con pasos lentos, casi deliberadamente silenciosos. Vestía un abrigo oscuro y tenía las manos levantadas, con las palmas abiertas hacia ellos. Cuando la luz tenue de la luna filtrada entre las ramas iluminó su rostro, Lea vio facciones duras, surcadas por arrugas profundas, y unos ojos que parecían cargados de historias demasiado pesadas. «Mónica», murmuró él con una voz áspera que pareció romperse al pronunciar el nombre. Lea se congeló. No había oído ese nombre pronunciado con tanta emoción desde que era niña. «No soy Mónica», respondió, con la barra aún levantada, lista para atacar. «Ella es mi madre». El hombre exhaló lentamente y dio un paso más, sin bajar las manos. «Entonces, tú eres Lea». Su voz temblaba. «No puedo creerlo. Te he buscado durante años sin poder acercarme. No debía. Era peligroso, pero te protegí, desde lejos». El desconcierto la paralizó por un instante. Jace se adelantó medio paso, su curiosidad venciendo al miedo. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Marco Vitale», respondió con solemnidad. «Trabajé para tu padre». La palabra cayó sobre el suelo mojado, como una piedra en un estanque. Lea sintió un escalofrío atravesarle la espalda. «No digas eso», susurró, aunque en el fondo sabía que la verdad estaba emergiendo sola, confirmándose casi sin necesidad de ser nombrada. «No lo digas si no estás seguro». Marco bajó lentamente las manos, viéndolos con una mezcla de dolor y orgullo inexplicable. «Lo sé.
Tu madre lo sabía. Ella huyó cuando la traición comenzó, cuando no sabía en quién confiar. Me pidió que te protegiera, sin acercarme, porque si te reconocían, si te vulneraban, podían controlarla. Y ella no podía cargar con eso. Pero jamás dejó de pensar en ti, y yo nunca dejé de vigilar. Lea sintió que las piernas le temblaban. Quería gritar, llorar, huir, exigir explicaciones. Pero no había tiempo. El crujido de un arbusto detrás de Marco interrumpió el momento. Él giró la cabeza con reflejos curtidos y casi al mismo tiempo sacó un arma del interior de su abrigo. 2 disparos sonaron como latigazos. Un grito ahogado respondió desde la oscuridad. Después, silencio. No tenemos tiempo, dijo Marco, guardando el arma con rapidez. No son policías, no son agentes legítimos. Son parte de la red que Gotti documentó y expuso. Y si saben lo que viste abajo, no se detendrán hasta borrar cada rastro, empezando por ustedes. Lea tragó saliva, pero sostuvo la mirada. ¿Qué quieres de nosotros? Llevarte a ella, respondió él con sinceridad brutal. A tu madre. Ella vive, pero no por mucho tiempo si seguimos aquí. El corazón de Lea dio un vuelco violento. Su madre, viva. Después de tantos años creyéndola muerta, perdida o escondida para siempre, la idea parecía demasiado poderosa como para procesarla. Miró a sus hijos. Ellos la observaban con ojos expectantes. Marco dio un paso atrás, señalando un sendero estrecho entre los árboles. Mi coche está cerca. Vengan, no hay otro camino. Lea dudó un segundo que se sintió eterno, por instinto materno, por miedo, por desconfianza, por el peso abrumador de todo lo que se había revelado. Pero una ráfaga de gritos en la distancia, acompañada del eco de pasos corriendo, la obligó a decidir sin más demora. Tomó a sus hijos de la mano y asintió. Marco los condujo a través de un laberinto de árboles, moviéndose con la precisión de alguien que conocía bien el terreno. Tras unos minutos que parecieron horas, llegaron a un camión viejo escondido entre arbustos. Marco abrió la puerta y los surgió a subir. Lea empujó primero a los niños y luego subió ella, cerrando la puerta con fuerza. No habían terminado de ponerse los cinturones cuando los disparos comenzaron a sonar entre los árboles. Marco se metió en el asiento del conductor, giró la llave y el motor rugió como un animal viejo y herido, pero aún dispuesto a luchar. Aceleró con violencia mientras los disparos golpeaban el metal de la carrocería. Las ruedas patinaron en la tierra húmeda antes de ganar tracción y lanzarse hacia adelante. Las sombras de los árboles se convirtieron en líneas borrosas mientras el camión avanzaba a toda velocidad. Marco apretaba el volante con los dientes apretados. ¿A dónde vamos?, gritó Lea por encima del estruendo del motor y el viento. Marco la miró por el retrovisor. ¿A dónde debiste haber ido hace mucho tiempo? Con tu madre. Ella tiene las respuestas. Y también las llaves para todo lo que viene. El camión dejó atrás el bosque y entró en una carretera estrecha, donde la luz de la luna hacía brillar el pavimento. Aya se aferró al brazo de su madre. Jace miraba hacia atrás, vigilando las sombras. Lea, con las manos temblorosas, miró hacia adelante, hacia el horizonte desconocido y aterrador. Todo lo que había creído saber de sí misma, de su vida, de su origen, acababa de resquebrajarse como el cristal bajo un disparo. Ahora solo quedaban sus hijos, y una verdad enterrada durante décadas, una verdad que estaba a punto de encontrar. La carretera avanzaba como una cinta serpenteante devorada por la noche, mientras el viejo camión rugía bajo las manos tensas de Marco. Los árboles, altos y oscuros, se inclinaban a los costados como testigos silenciosos, borrando cualquier referencia que pudiera indicar hacia dónde se dirigían. El interior del vehículo vibraba de manera constante, pero aún así, la ansiedad era más ruidosa que el motor. Jace miraba por la ventana trasera sin apartar los ojos de la oscuridad, por si algún vehículo aparecía persiguiéndolos, mientras que Aya, aferrada al brazo de Lea, temblaba a pesar de la chaqueta que la cubría. La propia Lea sentía el pulso golpeándole las sienes, no solo por el miedo acumulado, sino también por la inminente reunión que la esperaba. Su madre Mónica estaba viva. Esa verdad aún no terminaba de asentarse. Le parecía imposible imaginar que después de tantos silencios,
De tantas ausencias, de tantos años huyendo de sombras desconocidas, ahora estuviera a punto de verla. Marco conducía sin decir una palabra, pero sus cada tanto revisaba los espejos retrovisores para asegurarse de que nada lo siguiera. La luz intermitente de los faros deformaba su rostro, dejando ver un hombre marcado por el cansancio, por pérdidas y por secretos que llevaba dentro como cicatrices. Finalmente, después de casi una hora de viaje a través de caminos secundarios que parecían no llevar a ningún lugar, el camión giró por un sendero estrecho que descendía hacia una pequeña cabaña rodeada de árboles centenarios. La estructura era simple, de madera envejecida, y apenas brillaba una tenue luz detrás de una cortina gruesa. Lea sintió que el corazón se le detenía unos segundos. El mundo exterior desapareció, reducido a un punto fijo. Esa ventana iluminada donde, quizá, su madre la esperaba. Marco apagó el motor. El silencio repentino zumbó en los oídos de los tres. Por un instante, solo se escuchó el viento que se deslizaba entre las hojas. Marco se giró y bajó la voz, como si incluso el aire pudiera traicionarlos. Esta casa ha estado oculta durante años. Su ubicación cambia, no literal, pero sí en los documentos. Nadie que no deba saberlo la encuentra. Tu madre ha vivido con miedo todo este tiempo, pero también se ha preparado para lo inevitable. Lea tragó saliva, nerviosa. ¿Está adentro?, preguntó casi en un susurro. Sí, respondió Marco, y esta vez no quiere huir. Sabe que el pasado finalmente la alcanzó. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y hojas secas. Lea abrió la puerta del camión y bajó lentamente, sintiendo cómo la tierra fría bajo sus pies la conectaba con un momento que llevaba toda su vida esperando sin saberlo. Los niños la siguieron de cerca, y juntos caminaron hacia la entrada de la cabaña. Marco se les adelantó y tocó 2 veces, un ritmo que sonó ensayado, como una clave antigua acordada entre fugitivos. La puerta se abrió casi de inmediato. Una figura alta, envuelta en una bata de lana, apareció en el umbral. Sus ojos, profundamente oscuros como los de Lea, se abrieron con una mezcla imposible de emociones que se precipitaban una sobre otra. Sorpresa, alivio, miedo, culpa y amor reprimido durante demasiado tiempo. Mónica Lawson parecía mayor, más delgada, con hilos plateados en el cabello y las mejillas ligeramente hundidas. Pero había una fuerza tensa en su postura. Durante unos segundos eternos, ni madre ni hija dijeron nada. Solo se miraron como si intentaran identificar un reflejo que habían perdido hacía demasiados años. «Lea», murmuró Mónica, con la voz quebrada, como si aquella sílaba hubiera estado atrapada en su pecho desde hacía una década. Lea sintió cómo sus rodillas casi cedían, pero logró mantenerse firme. «Mamá». Las dos se acercaron lentamente, como temiendo que un movimiento brusco pudiera romper el momento. Cuando al fin se abrazaron, lo hicieron con la desesperación de quienes han llorado demasiadas noches, pensando que no habría mañana. Lea hundió el rostro en el hombro de su madre, sintiendo el olor cálido que había olvidado y recordando al mismo tiempo noches de infancia en las que se acurrucaba contra ella buscando refugio. Mónica temblaba, sollozando sin vergüenza, aferrada a sus brazos con la fuerza de quien recupera algo que había dado por perdido. Los niños observaban la escena en silencio. Aya dio un paso adelante y Mónica la abrazó también, atrayendo después a Jace con ternura. «Mis nietos, mis pequeños, pensé que jamás los vería», murmuró entre lágrimas mientras acariciaba el cabello de cada uno. Jace, a pesar de su resistencia inicial, rodeó a su abuela con los brazos, sorprendido por la calidez que emanaba de ella. Una vez dentro, la cabaña resultó sencilla pero acogedora, llena de pequeños detalles que hablaban de una vida en cautela. Había estanterías repletas de carpetas, cuadernos con códigos escritos a mano, un teléfono satelital, una laptop vieja pero encendida, papeles pegados a las paredes con mapas, fechas y notas breves. Un tablero lleno de recortes de periódico mostraba titulares relacionados con casos cerrados misteriosamente, agentes suspendidos, políticos implicados en sobornos. Era evidente que la vida de Mónica había sido una vigilancia constante, una especie de misión silenciosa.
Y ahora, por primera vez, Lea entendía por qué. Mónica los invitó a sentarse frente a la mesa principal. Su rostro estaba todavía húmedo por las lágrimas, pero sus ojos habían recuperado la claridad de alguien que sabe que ya no queda tiempo para esconder la verdad. Sé que tienes preguntas, comenzó, mirando a Lea con un rostro serio. Y te las voy a responder todas, porque ya no es momento para secretos. Tu padre, John, no era un monstruo ante mí cuando lo conocí. Era un hombre con dos vidas. Y yo fui arrastrada a una de ellas antes de entender sus consecuencias. Lea apretó los labios. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que creciera sin saber quién era? ¿Quién soy? Mónica bajó la mirada hacia sus manos. Porque saberlo podía matarte. Porque había gente dentro del mismo gobierno que quería destruir cualquier remanente de él, incluso a quienes solo estaban conectados por sangre. Y cuando él cayó, cuando sus enemigos se apoderaron de lo que quedaba de su imperio, yo sabía que tú serías usada para alcanzarme. Así que escapé, corté lazos, viví en la sombra, y aún así, nunca dejé de cuidarte desde la distancia. Marco era mis ojos. Marco asintió sin orgullo, solo con resignación. Tu madre sacrificó su nombre, su vida, todo lo que era, para que tú pudieras crecer lejos del fuego. Lea experimentó una mezcla de gratitud y furia. ¿Y qué hay de lo que encontramos en la casa? Las cintas, los documentos, la bóveda. Mónica respiró hondo. El legado más peligroso de tu padre. Cuando comenzó a desconfiar de sus aliados, guardó todo. Nombres, fechas, operaciones, pruebas de corrupción dentro del FBI, del gobierno, de jueces, fiscales. Era su forma de asegurar que, si lo traicionaban, él podría arruinar a todos. Ese material es tan poderoso que quienes manejan ese lado oscuro del poder llevan décadas buscándolo para destruirlo. Lea cerró los ojos un instante. Todo encajaba. Los hombres en la mansión, los coches negros, las persecuciones, la insistencia en que entregara material federal. No estaban investigando, estaban limpiando el rastro de sus propios pecados. Necesitamos acceder a esa bóveda, dijo Marco, apoyando las manos en la mesa. Sin eso no podemos demostrar nada, y no podemos protegerlos. Mónica tomó un cuaderno gastado y lo abrió en una página donde había una serie de números y signos. Este es el código. Él me lo dio antes de que todo se hundiera. Me pidió que lo memorizara y que desapareciera. Me dijo que solo lo entregara si llegaba el día en que su hija estuviera en peligro. Lea tembló. Ese día ha llegado. No tuvieron tiempo para decir más. Un ruido repentino cortó el aire como un cuchillo. Luces intensas se filtraron entre las rendijas de la cabaña. Motores. Puertas golpeando. Voces armadas con órdenes frías. Marco apagó todas las luces con un movimiento rápido. «Nos encontraron», murmuró con urgencia. Mónica cerró el cuaderno y lo metió en el bolsillo de Lea. «Corre, no te detengas. A partir de ahora, no eres solo mi hija. Eres la llave de la verdad que todos ellos quieren destruir». Los hombres rodeaban la casa. Se escuchó un megáfono. La misma voz fría de antes. «Lea Lawson, Mónica Lawson, salgan ahora, están rodeadas». Lea apretó a sus hijos contra ella, sintiendo cómo el peligro avanzaba como una sombra inevitable. Marco sacó su arma, tomó posición y les indicó la puerta trasera. «Corred ahora», ordenó con un susurro que temblaba de tensión. «Yo los cubriré». Los cristales frontales se rompieron con una explosión violenta. Hombres armados irrumpieron entre la lluvia de vidrios. Marco disparó. Los niños gritaron. Mónica empujó a Lea hacia la salida. El ruido era ensordecedor, una sinfonía de violencia que hacía temblar las paredes. Lea corrió hacia la noche oscura, sosteniendo a sus hijos mientras los disparos resonaban detrás de ellos. Sentía el cuaderno en su bolsillo como un corazón ajeno, latiendo contra su cadera, caliente por la urgencia y el destino. No sabía qué sería de ellos al amanecer. No sabía si su madre escaparía, si Marco sobreviviría, si la verdad podría vencer a un poder tan profundo y retorcido. Pero sabía una cosa: no volvería a huir sin pelear. Por primera vez en su vida, Lea Harris corría hacia el peligro, no para escapar de él, sino para enfrentarlo.
porque ya no era una huérfana perdida en la pobreza. Era la hija de un imperio oscuro, y tenía la llave para destruirlo o liberarlo para siempre. No te vayas sin suscribirte al canal. Mira los siguientes videos que ya te están esperando. Comparte este video con tus amigos para que ellos también lo vean.